Que Dios los bendiga grandemente a ustedes, queridos hermanos y amigos. Soy Gabriel. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, quiero que vayamos por un momento a la palabra para hacer una pequeña reflexión en esta mañana. Y vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 25 y demos lectura a algunos versículos. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró, dice, la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto yo les digo que no les conozco. Velen pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si bien es cierto, queridos hermanos y amigos, la parábola de las 10 vírgenes fue dada para subrayar la importancia de que usted y yo estemos listos para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo en cualquier situación que sea posible. Vemos 10 vírgenes, es decir, eran consideradas damas de honor. Ahora, en la cultura judía, las bodas comenzaban en la casa de la novia, cuando el novio llegaba para observar, obviamente, las ceremonias de las bodas. Pero luego seguiría una procesión a medida que el novio llevaba a la novia a su casa, obviamente, para completar las festividades. Pero aquí vemos que esta celebración de las bodas era nocturna, ya que obviamente había necesidad de lámparas, ¿sí? Es decir, antorchas para iluminar la procesión. Jesús está dándonos una parábola, una ilustración de esta enseñanza práctica de la vida real para hablarnos todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Él está hablando de 10 vírgenes, como yo les hablo, 10 damas de honor. Estas 10 vírgenes tenían la responsabilidad de velar hasta que el novio regrese, pero obviamente ellas tenían la responsabilidad y la obligación no solo de velar, sino también de preparar las lámparas o mantenerlas llenas de aceite para que las antorchas no sean apagadas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros lo traducimos en el lenguaje espiritual hoy para la iglesia. Miren, si bien es cierto, Dios llama a muchos, ¿no? Y la verdad que no todos tienen el anhelo y el deseo de servirle al Señor. Hablamos nosotros de un tiempo. Dios estableció el tiempo humano para que sus hijos nos preparemos, nos capacitemos. La forma como usted puede prepararse para recibir al novio es a través de la obediencia. No solo tiene que ver con leer la Biblia, con estudiarla, con meditarla, con memorizarla, con asistir a la iglesia periódicamente. No solo tiene que ver con que tú directamente evites el pecado. No solo tiene que ver con eso. Tiene que ver con el estar también dispuestos a ser sometidos a presión o bajo presión a través de pruebas y adversidades para nosotros ser aprobados directamente en aquel día. Tómese en consideración que 5 de estas vírgenes eran sensatas, 5 insensatas. Habla directamente de las primeras, que representan a los cristianos
obedientes a los cristianos, como yo les dije, que se someten también a la cruz de Cristo, mortifican su pecado, se niegan a sí mismos todos los días, con la ayuda de Dios tratan de agradar a Dios, obedecer a Dios, no quieren fallarle a su Señor. Pero también hay otro número de vírgenes que eran insensatas o necias, que no llenaron sus vasijas de aceite, es decir, se dedicaron más a darle prioridad a sus negocios personales, a las cosas de este mundo, y le dejaron al Señor en segundo lugar. Ahora, ¿qué representan, si bien es cierto, las vasijas? Las vasijas representan el alma del ser humano. Dios lo que está diciéndonos a nosotros como cristianos es que debemos llenar los vasos o nuestros vasos, que es el alma, de ese aceite para que las antorchas no se apaguen. Ahora, en la palabra de Dios, el aceite es una representación del Espíritu Santo. Entonces, todos los días es responsabilidad del cristiano de llenarnos del Espíritu Santo. Todos los días. Porque si usted descuida directamente una salvación tan grande, querido hermano, vienen consecuencias terribles al final. Entonces, ¿qué sucede? Hubo un tiempo de que estas vírgenes estaban preparadas, pero se durmieron, que representa la muerte física, y muchos santos a través de la historia del cristianismo de más de 2000 años que ya partieron con el Señor. Ellos están dormidos, pero sí han mantenido sus lámparas preparadas, encendidas, con el aceite lleno. Esto quiere decir que cuando el novio venga, ellas se despertarán, y al despertarse, que esto es una representación de la resurrección, que se dará obviamente al final, cuando el Señor venga y toque la trompeta, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses habla de eso, y nosotros los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados o llevados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor, o para recibir al Señor allá o el encuentro con nuestro Señor allá en las nubes. Entonces, en ese momento, tomemos en consideración que estas vírgenes sensatas habían llenado sus vasos de aceite, es decir, pagaron un precio en vida, dieron su vida por Cristo. Entre esas vírgenes sensatas estaba Pablo, Pedro, Juan, estaba Santiago, estaba Martín Lutero, estaba John Wesley, Whitefield, estaba Charles Spurgeon, estaba el doctor Martin Lloyd Jones, hombres influyentes, estaba Thomas Newton, estaban algunos siervos de Dios. La verdad que yo me impacto de la vida de estos hombres. Estaba Watchman Nee, hombres que dieron su vida por Cristo, porque llenaron sus lámparas en vida e hicieron la obra que Dios les mandó y los encomendó. De seguro ellos van a tener una enorme y gran recompensa. Ellos van a estar en las bodas con el Señor. Pero hay otros que no tomaron directamente aceite, no llenaron su corazón con el Espíritu Santo. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, dice, vayan también y compren a los que venden para ustedes mismas. Porque las insensatas les dicen a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Queridos hermanos y amigos, hay que tomar en consideración algo aquí. Queridos hermanos, hay que ver que cuando Cristo regrese, no habrá segunda oportunidades para las personas que están desprevenidas. Ya al último no se podrá hacer nada. Y a mí me espanta que aquí el Señor pronuncia una sentencia condenatoria en contra de estas personas religiosas. Y me espanta, y la verdad que me preocupa mucho. Pero también yo puedo decirles algo. En todos mis años como abogado, yo he leído sentencias condenatorias, pero no hay una sentencia tan espeluznante como la que Jesús aquí directamente dicta en contra de los insensatos, de la gente religiosa, de los que siguen viviendo en pecado, de los que pisotean la sangre de Cristo y se mofan del Señor y no lo toman en serio. Mire lo que dice aquí. Dice, mientras ellas iban a comprar,
vino el esposo, es decir, Cristo vino. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y algo pasó aquí, dice, y se cerró la puerta. Ya esa puerta no se la puede abrir. Cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Está cerrada la puerta, ya no hay segundas oportunidades. Por eso yo algunas veces a algunas personas yo les he dicho, en vida el hombre se pierde o en vida el hombre se salva. Porque cuando el hombre muere sin Cristo se va a un lugar de tormento y ya no hay escapatoria. Ya no puede esta persona venir al conocimiento de Cristo y salir de ese lugar de tormento para ir al cielo. Esto que ha creado la iglesia tradicional, que se llama el famoso purgatorio, eso es una mentira, es una falacia, es una herejía. Entendamos, amados hermanos, que después de la muerte de un hombre hay dos lugares donde ese hombre va. O bien va al infierno si ha rechazado a Jesús, o bien va al cielo si en vida recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador y creyó en Él y vivió en obediencia. Porque no solo se trata de creer, sino se trata también de obedecer, se trata de practicar el Evangelio. Después vienen las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Entiéndase, como yo les dije, cuando Dios cierra una puerta ya nadie la puede abrir. Pero me impacta, aquí está la sentencia que Dios pronuncia en contra de estas mujeres insensatas, que es la representación de los hombres impíos, de los religiosos, pero también eran religiosos, más aquí religiosos, porque tenían relación con la boda, con la ceremonia, pero no estaba su vida totalmente entregada a Dios. En otras palabras, eran personas que se decían ser cristianas, pero nunca fueron salvas. Estuvieron en medio de nosotros sirviendo al Señor y haciendo muchas actividades dentro de la iglesia, pero Dios no las tomó en cuenta, nunca fueron salvas. ¿Por qué? Porque aquí vemos la sentencia que el Señor dicta en contra de ellas cuando dice, mas él respondiendo dijo, de cierto yo les digo que no las conozco. Qué grave y terrible es, queridos hermanos, cuando el Señor diga estas palabras, yo no las conozco. No sé quién son ustedes, parafraseando. Nunca tuve comunión con ustedes, ni siquiera tuve una asociación, ni siquiera ustedes hablaron conmigo. Yo no presté atención a todo lo que ustedes estaban haciendo. Todo lo que hicieron ustedes fue una pérdida de tiempo porque las actividades que hicieron en la iglesia, las obras justas, entre comillas, que hicieron, nada de eso las pudo justificar para poder ir al cielo. Tremenda sentencia. Y si Dios no conoce a estas personas, quiere decir que no son de Dios. Y si no son de Dios, entonces ¿de quién son? Son del diablo. Y el destino de estas personas es también el mismo destino para el diablo, que es el lago de fuego que arde constantemente por la eternidad y que está reservado y preparado para todas aquellas personas que han rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Me gusta el último verso porque aquí el Señor está dándonos a la iglesia un consejo, pero también una advertencia. Nos está diciendo, velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Queridos hermanos, nosotros somos la novia de Cristo. Y como novia debemos estar todos los días llenando las vasijas de aceite, hasta cuando el Señor Jesucristo venga. No sabemos si Él tarda en venir, si tal vez en esta vida partamos a través de la muerte física, pero lo importante es que nuestra fidelidad a Dios no debe ser hasta un cierto punto, hasta un cierto tiempo, sino todos los días de nuestra vida, queridos hermanos. Yo le doy gracias a Dios por esta verdad, porque Cristo viene, Él está cerca. Los tiempos, queridos hermanos, están cada vez más rápido acortándose, está pasando el tiempo más rápido y también estoy convencido de que, como dice las Escrituras, que por causa de los escogidos el tiempo, dice, avanzará más rápido. La maldad ha aumentado en la humanidad de una manera extraordinaria, bárbara. Yo estoy convencido que estamos ya en los últimos tiempos. Queridos hermanos y amigos, los dejo con esta pequeña reflexión del Evangelio de Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13 de la parábola de las 10 vírgenes. Soy tu amigo Gabriel, les deseo un excelente martes, que Dios los bendiga.